En este breve video vamos a deducir las transformaciones de Lorentz para las velocidades. Entonces, considere otra vez un marco de referencia en reposo y otro que se mueve respecto al primero con velocidad nu en la dirección x. Estamos interesados en describir cómo cambian las velocidades, la velocidad de un cuerpo A, cuando se describe desde un marco de referencia y otro. Aquí B está escrito desde el marco de referencia x, y, z sin primas, ¿no? Es el que está en reposo. Entonces, desde el reposo, Bx usual es la derivada de x en dt, By es la derivada de y en dt, y Bz es la derivada de z en dt. Desde el marco de referencia primado, el que está en movimiento, pues podemos escribir desde su propio marco de referencia lo mismo, solamente con las variables primadas, ¿no? De esta forma. Para relacionar estas fórmulas de las ecuaciones 1 con las ecuaciones 2, tenemos las transformaciones de Lorentz. Las transformaciones de Lorentz relacionan las coordenadas, ¿no? De esta forma, que es la forma en la que dedujimos antes. Entonces podemos diferenciar implícitamente estas fórmulas para relacionar los cambios de cada una de las coordenadas y deducir la forma de la regla de transformación, pues, para las velocidades. Entonces, diferenciando implícitamente las transformaciones de Lorentz para el espacio, tenemos que el cambio en x' es igual al cambio en x menos nu veces el cambio en t, todo dividido sobre la raíz esta, que es equivalente a multiplicar por el factor de Lorentz. En y pues es muy fácil, y en z también. En el tiempo, de manera similar, nos queda que el cambio en dt' es igual al cambio en dt menos nu de el cambio en dx sobre c cuadrada, todo por el factor de Lorentz. Entonces podemos construir cómo sería la variación, es la velocidad en el marco de referencia primado, haciendo la variación relativa entre dx' con respecto a dt', ¿no? Y llegaríamos haciendo como álgebra de fracciones, ¿no? A esta expresión donde se nos ha ido el factor de Lorentz, ¿no? Y en esta expresión arriba y abajo podemos ver el cambio con respecto al dt y vemos que eso nos da bx menos nu, y abajo nos da 1 menos nu veces bx sobre c cuadrada. De manera similar podemos hacer con la velocidad en y, de y' en dt', y llegamos a esta expresión que, haciendo el mismo truco, viendo la variación en el dt arriba y abajo, vemos que esto nos da esta expresión, ¿no? By veces el inverso del factor de Lorentz sobre 1 menos nu veces bx sobre c cuadrada. Para bz' es equivalente porque no hay ninguna diferencia con respecto al y, o sea, es otra dirección ortogonal y tiene que dar lo mismo, ¿no? Vamos a estudiar cómo se comportan estas expresiones en los límites, ¿no? Esta sería si me que me trabó esto. Deme un segundo. Entonces, tenemos estas expresiones, ¿no? Que son las que acabamos de deducir. Déjenme cambiarles un poco. Bueno, aquí están las expresiones, ¿no? Esas son las que acabamos de deducir. Ahorita las arreglo. Pero entonces lo que queremos hacer es analizar cómo son los límites de esas expresiones. Por ejemplo, si yo hago el límite cuando la velocidad del marco de referencia en movimiento tiende a cero, o sea, es muy pequeñita respecto a la velocidad de la luz, entonces llegamos a que, por ejemplo, bx', lo que podemos hacer es a esta expresión que está aquí, abajo nos queda nu sobre c, ese nu sobre c tiende a 0, decíamos, y entonces se elimina y nos queda más un 1 abajo y nos queda bx menos nu. Para by, que está aquí, digamos en esta expresión, déjenme ponerle aquí, que estamos viendo en esta expresión, el nu sobre c tiende a 0, y aquí el nu sobre c que también tiende a 0, entonces nos queda nomás un 1, entonces el by' es igual a by, y de manera similar pues el bz' va a quedar igual a bz. Estas expresiones para los cambios de velocidades en marcos de referencia son precisamente las transformaciones de Galileo. Que entonces las transformaciones de Lorentz para velocidades, como debe de ser, se recuperan las transformaciones de Galileo cuando la velocidad del marco de referencia es pequeño o muy pequeño en comparación de la velocidad de la luz. En el límite, cuando el límite totalmente opuesto es cuando la velocidad del marco de referencia es igual a la velocidad de la luz. Es decir, tengo un marco de referencia y tengo otro que se mueve casi a velocidad de la luz, ¿no? O está tendiendo a la velocidad de la luz. ¿Cómo verían ambos la velocidad? ¿Cómo se vería desde el marco de referencia primado la velocidad de un objeto que vive en el marco de referencia en equilibrio?
pues hay que hacerlo. Entonces sacamos que Bx' es igual al límite cuando nu sobre c tiende a 1 de la expresión pues para Bx, ¿no? Que sería esta, ¿no? Para poder, la reescribí nada más, dividí sobre c arriba y lo multipliqué por c, entonces pues un 1 conveniente, digamos, para poder hacer el límite. Y llegamos a que arriba nos queda pues Bx menos c, y abajo nos quedaría 1 menos Bx sobre c. Si esto, el de arriba o el de abajo lo multiplicamos por menos 1, llegamos a que lo de arriba y lo de abajo son idénticos. Ah, no, porque nos falta una c, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle una c aquí, arriba y abajo, nos queda así, y esto nos da igual a menos c. No nos dio c, nos dio menos c. Lo que nos dice es que desde el marco de referencia primado, o sea, desde este marco de referencia, este objeto, no importa su velocidad que tenga en x, la velocidad en x que percibe este observador es que este se mueve con velocidad de la velocidad de la luz, pero en dirección contraria, c. Y de hecho, solamente se mueve en esa dirección, porque si hacemos el límite con By', veremos que en este caso, el nu sobre c tiende a 1, esto se tiende a 0, y entonces el By' es igual a 0 y el Bz' es igual a 0. Es decir, todos los objetos que viven en este marco de referencia con el respecto al cual me muevo con velocidad c, todos se van a mover con velocidad menos c, en la dirección opuesta a mi movimiento, y todas las demás los voy a ver como velocidad, no se mueven en las otras direcciones. Si en cambio el que se mueve con velocidad, tiende a la velocidad de la luz, es la velocidad del objeto, o sea, el Bx, o sea, si este objeto se mueve con velocidad en la dirección x, suponemos, ¿no? Tiende a c, entonces Bx' es igual a c menos nu por 1 menos c, haciendo el límite, y nos da básicamente c. Quiere decir que los objetos que se mueven a la velocidad de la luz en un marco de referencia se mueven a la velocidad de la luz en todos los marcos de referencia, que es como habíamos construido las ecuaciones, ¿no? Entonces con eso cerramos este video y bueno, aquí lo termino.